Buenos días, bendiciones. Te saluda la pastora Odalis Rodríguez, dándote la bienvenida al Devocionar en Vivo, dándole gracias también al Señor por todos los que en estos momentos se van a conectar por Radio Sonido del Pacto. Estamos en vivo también por Radio Sonido del Pacto. Buenos días, bendiciones a todos los radios oyentes que nos están escuchando y a todos los que nos están viendo en estos momentos por YouTube. Bienvenidos al Devocionar en Vivo y bienvenidos a este nuevo día donde el Señor tiene una palabra ya predestinada, preparada tanto para ti como para mí. Hoy voy a estar hablándoles acerca de ese enemigo invisible, es decir, ese enemigo invisible donde nos dice la palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra espíritu, potestades, principados, gobernantes de las tinieblas. Pero también el Señor nos ha dado a nosotros, para nosotros poder vencer a ese enemigo invisible, nos ha dado una armadura, ¿cierto? Y necesitamos todos los días poder ponernos esa armadura y ser guiado por el Espíritu Santo de Dios para poder confrontar, aplastar, desarticular todo ataque del enemigo que quiera venir contra nuestras vidas y que quiera venir también contra aquel plan que ya el Señor tiene para ti y para mí. Pero ante todo, vamos a orar. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, porque Él ya está aquí. Si que ahí donde tú estás, únete conmigo y decimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este nuevo día te damos gracias, damos gloria, honra y alabanza al que vive, al que es por los siglos de los siglos, al alfa, al omega, al que está por encima, aquel que ha dicho que no estamos solos, aquel que es nuestro Abba Padre, nuestro proveedor, nuestra fuerza, nuestro refugio. Te damos gracias, Abba. Gracias, gracias Padre Santo por tu Hijo amado. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios en esta mañana, diciéndote Espíritu Santo de Dios, hoy mengua la mujer para que tu presencia, Señor, sea en este día ministrándonos y tu palabra sea equipándonos en este día para poder comenzar este día dando frutos de tu palabra y también de la obediencia en cuanto a lo que es que hemos decidido creerte. En el nombre poderoso de Jesús y decimos amén. Es decir, al enemigo invisible lo vences con el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiero decirte? Que todo aquel que quiera sobrevivir a cualquier situación de repente que se nos presente en el día, tanto emocional, físico o verbal a veces, las humillaciones, esas situaciones de riesgo, nosotros vamos a necesitar constantemente una protección para que aquello no nos toque, para que aquello, si nos tocó, no nos lleve a una condición para que nos proteja. Y si es en una guerra, podemos decir, ustedes han visto al ejército, ¿qué hace el ejército cuando va a la guerra? Se prepara, pero con un equipamiento donde hasta cascos se ponen. Si viene una bala que no, tú sabes, que no lo dañen, se ponen como unas, ¿han visto los policías? Cómo se ponen como si fuera una coraza, ¿verdad? Que es hasta así, cubre todo el pecho, cubre todo el lomo. Es decir, cuando uno va a una guerra, se necesita el traje de soldado. Y si estás, por ejemplo, ante una enfermedad, también tú vas a necesitar protegerte adecuadamente en cuanto a lo que es buscar la dirección del Espíritu Santo de Dios para que nos dirija en su palabra de cómo nosotros debemos de vestirnos con armadura de Dios. Pero ustedes han visto también ahora cuando que pasó esto, aún todavía estamos con lo del COVID, pero cuando estuvimos en esos años tan difíciles, recuerdan que los enfermeros y los doctores para ver a los pacientes se ponían máscaras, doble guante, unas protecciones, es decir, se necesita que una protección, pero ¿dónde está la cobertura espiritual?
¿Dónde está esa protección y dónde está esa cobertura espiritual que el Padre nos los ha entregado? Si el cristiano conoce primeramente la palabra de Dios, ¿dónde? Te pregunto, ¿dónde está tu protección? ¿Dónde está aquello que tú puedes ir día a día, tomarla y decir estoy protegida? ¿Cómo vencer a un enemigo que es invisible con lo visible? Porque la palabra nos dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra espíritu, contra potestades, contra principados, contra huestes de las tinieblas. Es decir, quiero hoy lo que es animarte para que tomes en serio lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que encontramos sobre la manera de nosotros protegernos de aquellos ataques al enemigo, pero aquellos ataques que son visibles cuando de repente viene una depresión, cuando de repente viene un desánimo, cuando de repente viene una enfermedad, cuando de repente viene una pérdida. ¿Por qué? Porque todo lo visible tiene lo que es un inicio que en lo invisible nosotros lo vamos a poder experimentar. Cada vez que viene un ataque a tu vida, tú no estás viendo lo que te está atacando, pero tú estás sintiendo el efecto de ese ataque, ¿cierto? Por eso que la palabra dice, no es contra carne, no es contra sangre, no es contra el esposo, no es contra el hijo, no es contra el jefe, es que una lucha espiritual. No vemos los espíritus, no vemos los demonios, los gobernantes, pero sí podemos sentir el efecto de aquel ataque que está ocurriendo en la familia, en el matrimonio, en tu vida, etc. Y solo podemos vencerlo con las herramientas correctas. Entonces, hoy yo quiero llevarte a esta gran revelación de la palabra. Yo recuerdo que cuando comenzó los primeros días del COVID, un día yo estaba orando, pero yo estaba vistiéndome con la armadura. El Señor me dio una revelación de cómo yo vestirme con la armadura y a la misma vez cuando fuera activando cada pieza en mi vida, que yo declarara, fuera declarando una palabra, porque cada pieza tiene que una misión y esa misión va a estar en nosotros, pero también puede dar un fruto cuando nosotros lo declaramos. Amén. Entonces, quiero llevarte a la carta de los Efesios, aquellos que están en la casa, aquellos que están en estos momentos estudiando conmigo y aquellos que van a ver el video en algún momento del día o el transcurso de la semana, de meses. Quiero que vayas conmigo a lo que es allí Efesios. Sí, porque hay hermanos que a veces me escriben y dice, el devocional que impartiste tal día fue de gran bendición para mi vida hoy. Y quizás había pasado ya un mes, pero la palabra no tiene vencimiento. La palabra de Dios es vida y la palabra de Dios no tiene vencimiento ni expiración. Es una palabra que está allí para nosotros día a día, donde nos va a formar, a renovar y nos va a llevar a alinearnos al entendimiento de lo que ya el Señor dio allí para que nosotros lo tomemos. Y si vamos a Efesios capítulo 10, vamos a estar leyendo desde el versículo número 10 al versículo número 18. Amén. ¿Y qué es lo que vamos a estar leyendo? ¿Qué dice allí? Allí nos lleva a qué? A conocer lo que es la armadura de Dios. Dice en el versículo número 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día que malo
en el día que de repente llegó una noticia, en el día que surgió algo que sacudió tu casa. Y habiendo acabado todo, aún tú permanezcas creyendo que Dios está contigo a pesar del sufrimiento, a pesar del cansancio y a pesar de lo que ha venido a tocar o dañar o lo que haya sucedido en tu vida. Dice, pues, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y esto está en dónde? En la carta de ¿qué? De Efesios capítulo 10. Te exhorto a que lo leas, te exhorto a que lo medite. Porque nuestra lucha, como nos dice la palabra, no es contra seres humanos. A veces decimos, tengo lucha, tengo problemas, tengo circunstancias con mi jefe, con mi vecino, con mi suegra, con mi esposo, con mis hijos, con un hermano. Y hoy el Señor está revelando y sacando a la luz que tu lucha no es con ese ser querido, ni con ese familiar, ni con ese trabajador. Tu lucha es con aquellos poderes de las tinieblas que han tomado el control de la vida de esa persona, porque las personas tienen un albedrío. El conocer la palabra, el permitir que la palabra de Dios nos ministre, el caminar en obediencia, en discernir día a día cómo estoy hablando, cómo estoy viviendo, discernir qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo y separarme de lo que es malo y amar lo que Dios ama, diciéndole día a día, Señor, reconozco mis debilidades, ayúdame, Señor, porque ahí está el Señor para ayudarnos. Entonces, nuestra lucha no es con nuestros seres queridos, con aquellas personas que están a nuestro alrededor, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo y que dominan las tinieblas. Porque a veces no tienes problema con tu trabajo, pero sin embargo llegas a ese lugar y ese lugar, tienes lucha en ese lugar, tienes lucha para avanzar, tienes lucha para prosperar, para poder trabajar. Hay en ese lugar quizás algún gobernante que está tomando el control de los cielos de ese lugar. Hay personas que, por ejemplo, compran casas, pero no le piden el albedrío al Espíritu de Dios, Señor, esta es la casa que tú tienes para mí. Solo buscan lo que quieren o lo que necesitan y entran a esas casas. Pero esas casas, seguro que ya vivió en esa casa alguien que le servía las tinieblas y en esa casa habita el reino de las tinieblas. Y cuando entra esa familia, se enferman, empieza la pobreza, empiezan los pleitos, empiezan las divisiones y se dan, y ya cuando salen de ahí muchas veces por la misericordia de Dios que se dan cuenta que no es la familia, que no es el trabajo, que no es el cuerpo, sino es lo que estaba, la atmósfera, lo que estaba habitando en ese lugar. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Entonces, por lo tanto, nosotros todos los días necesitamos, primeramente, ponernos en cuenta con el Señor, ¿verdad? Y el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración donde te pone en cuenta a ti con el Espíritu Santo de Dios. Por eso que yo siempre le digo, lo primero que tú tienes que orar es, Señor, heme aquí, Padre Nuestro. Mi Abba, Padre. Abba. Abba significa en judío, Padre. Él es mi Padre. Yo cuando hablo con Él, no le digo a mi amigo, no le digo usted, no le digo... Hay personas que le ponen distintos nombres. Yo le digo Abba, porque yo sé que Él es mi Padre. Y hay momentos en que oro y también le puedo decir mi buen amigo, porque cuando voy a pedir un consejo y sé que Él está allí, yo sé que mi Padre, más que un padre, puede ser un amigo, pero en sí Él es tu Padre celestial.
tu Abba Padre. Por eso dice, todo aquel que me reconoce como Señor y Salvador es inscrito en el libro de la vida. ¿Y eres adoptado como qué? ¿Como amigo? No. ¿Como qué? Como hijo. Entonces tenemos que tener ese conocimiento. Él es tu Padre Celestial. Cuando tú ores, ora en el nombre de Jesús y dile, Padre, gracias. Abba, Padre. Entonces, todos los días debemos de ir al Señor, encontrarnos con Él y decirle, Padre, gracias. Primero se comienza, la oración tiene un orden, porque todo en la vida tiene un orden y Dios es un Dios de orden. Pero primero comienza Padre nuestro, porque Él nos ama a todo, y más aquel que lo reconoce. Aquel que lo reconoce y que lo habla y que le dice, entra a mi corazón, Él es su Padre. Es necesario creer y recibirlo. Padre nuestro. Y segundo, que estás en el cielo. ¿Dónde habita el Padre Celestial? En el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Y luego, ¿qué? Adoramos. Santificado sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Santo, santo. Dicen que el trono de Dios está cubierto de gloria, de fuego. Hay un fuego, que ese fuego emana lo que es una gloria. Pero que ese fuego lo mantiene vivo, querubines, serafines, ángeles, que dice que están todo el tiempo, ¿qué? Adorando. Y esa adoración provoca que ese fuego, que esa gloria, esté constantemente avivada. Y cuando tú dices, bendito eres Jesús, bendito eres Padre Celestial, bendito eres Espíritu Santo, estás avivando el fuego de la gloria de Dios, estás honrando. Y dice que esa gloria es cuando desciende a nosotros. Cuando nosotros oramos, nosotros nos acercamos al trono de Dios porque vamos a encontrarnos con Él para ponernos a cuenta con Él. Pero cuando tú adoras, tú provocas que esa gloria descienda y se una con tu adoración. Es como dice la palabra que dice, y tu alabanza, tus palabras suben como un perfume grato a la presencia de Dios. Entonces, debemos de comenzar con el Padre nuestro. Perdona mis pecados. Todos los días nosotros pecamos. Pensamientos, a veces inconscientemente, miradas, acciones. Y todos los días debemos de ponernos en cuenta con el Señor. Padre, perdóname si he pecado conscientemente, sabiéndolo, o subconscientemente, porque quizás fue algo así que pasó. Perdóname, lo reconozco. Me vengo a poner en cuenta contigo. Pero también te pido que me ayudes a perdonar a aquellos que me hicieron mal. Yo los perdono voluntariamente. Los suelto, no los juzgo, no los critico, no hablo mal de ellos, para que tú seas tomando juicio. Líbrame de la condena, porque cuando tú hablas de alguien o juzgas a alguien, tú caes en condena. Tú te atas a ese juicio que levantaste por esa persona. Pero tú dices, Padre, yo lo suelto de mi juzgar, yo lo suelto de mi corazón, yo lo suelto y alineo mis pensamientos a los pensamientos de Cristo, pidiéndote, Señor, perdóname por lo que he hecho, así como perdono a aquellos que me hicieron mal. Líbrame de todo mal. Todo día trae su afán y todo día trae males. Líbrame, Señor, de toda ofensa. Siempre ora en el Salmo el Padre Nuestro. Y luego que tú te has puesto en cuenta con el Señor, dile, Padre, yo me cubro con tu sangre poderosa, porque hay poder en la sangre del Cordero de Dios.
Primero para sanar tu alma, sanar tu cuerpo, sanar tus emociones y sanar tu espíritu. Señor, declaro que tu sangre poderosa es como un hisopo que arranca de mis huesos, arranca de mis tétanos, arranca de mi alma, de mis pensamientos, de aún de mi espíritu, desánimos, frustraciones, cansancio. Hay muchas cosas en nosotros que necesitamos exponerla a la luz del Espíritu de Dios y darle el albedrío al Espíritu de Dios para que entre y lave, limpie, arranque, destruya. Y una vez que entramos en esa limpieza, entonces salimos y decimos, aquí estamos, Señor. Además de todo esto, nosotros tenemos que orar, pero vamos a orar. Esta fue la revelación que me dio el Señor a mí y la comparto contigo. Yo un día orando con la armadura, yo lo leía, yo hasta más me aprendí la palabra, pero el Señor fue específico conmigo y me dijo, más que la palabra, vas a activar la palabra. ¿Y qué hago yo? ¿Cómo yo oro? Y yo digo, Padre, en esta hora me visto con tu armadura. Activo en mi pecho y en mis lomos la coraza de la justicia. Declaro, decreto y establezco en el nombre poderoso de Jesús que ángeles de justicia van delante de mí, al norte, al sur, al este y al oeste, abriendo camino y preparando el camino que tú, Señor, tienes para mí en este día. Ángeles de justicia me defienden y me ayudan a entrar en las sendas y en el camino que tú has preparado para mí. Ajusto en mi cintura. Ajusto en mi cintura el cinturón profético. Y yo ahí le pido al Espíritu de Dios, le digo, Espíritu Santo de Dios, te pido, Señor, que me ayudes a entrar en este día, pero a ser obediente. Cuando somos obedientes, las promesas que el Señor nos ha dado son entregadas a nuestras vidas. Recuérdense que las promesas tienen guardianes y el guardián tiene una orden y es que solo se te va a entregar las promesas cuando tú has cumplido el requisito de ser obediente a las leyes de Dios, a los 10 mandamientos y a su palabra. Y esto es algo que nosotros lo podemos hacer. Cuando tú le pides al Espíritu de Dios, ayúdame a entrar en este día, a respetar y honrar tu palabra, Él te ayuda. Y cuando tú vienes y dices, yo ajusto en mi cintura el cinturón profético, declarando, decretando y estableciendo que las promesas de Dios, aquellas promesas que tú me has dado para mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mi casa, mi finanza, mi salud, esas promesas me tocan, pero no solo me tocan, me bendicen. Me bendicen de tal manera que yo soy bendita, yo soy próspera y tengo para dar. Calzo mis pies con la sandalia del Evangelio y la paz de Cristo. Declaro, estoy profetizando que va a pasar. Decreto que lo voy a vivir, lo voy a comer, voy a dar fruto. Cuando tú declaras, decreta y establece que este es el día donde la paz del Cordero de Dios toma el control de tu alma. ¿Y por qué tu alma? Porque en tu alma es como el disco duro. En tu alma está todo lo que tú tienes de recuerdo desde que eras un niño hasta ahora. En tu alma está el temor, la desconfianza, el cansancio, la preocupación, el desvelo, aquello que te molesta y aún lo bueno. Pero siempre lo bueno como que se queda en un ladito y lo malo es lo que viene a tratar de, junto con la carne,
a desalinearte de lo que el Señor tiene para ti en ese día. Y es cuando tenemos que declarar con nuestras palabras. Yo declaro lo que tú hablas va a suceder. Yo declaro que la paz del Cordero de Dios entrona en mi alma, en mi cuerpo, en mi espíritu, en mis emociones. Declaro en el nombre de Jesús que la paz del Cordero de Dios entrona en mi hogar y que yo soy instrumento de paz en mi hogar, de reconciliación, de sabiduría, de esperanza, de fuerza, de guianza. La paz del Cordero de Dios entrona en mis matrimonios, en las relaciones con mis hijos. La paz del Cordero de Dios se relaciona en toda relación que tengo en este día. La paz del Cordero de Dios entrona donde vivo, menciona el nombre de mi ciudad, menciona el lugar donde estoy. Declaro que la paz del Cordero de Dios entrona en las naciones, empiezo a hacer decretos. En el nombre de Jesús, declaro, decreto y establezco que soy ese ángel el ángel atalaya. Tú eres el atalaya. Tú eres el ángel que el Señor ha predestinado para este día, para que tú lleves las buenas nuevas donde quiera que tú vayas. Yo soy el ángel atalaya, donde voy, la palabra de Dios es expuesta. Las buenas nuevas del Señor van conmigo. Y declaro que según hablo la palabra, las almas son salvas. Si voy al norte, las almas son salvas. Si voy al sur, las almas son salvas. Si voy al este, las almas son salvas. Norte, sur, este y oeste. Porque la palabra, yo declaro la palabra y la palabra va guiado por la presencia del Espíritu de Dios y rescata a aquel que está en este día oprimido. Tomo el escudo. En el nombre de Jesús, el escudo de la fe. Declaro, decreto y establezco que la sangre del Cordero de Dios apaga todo dardo de fuego, toda palabra de maldición lanzada a mi vida, toda oración de brujería, hechicería, palería, cartomancia. La sangre del Cordero de Dios anula, rompe, quebranta, seca de raíz todo altar que se haya levantado en contra de mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mi casa. Activo ángeles de poder en el nombre de Jesús para que vayan rompiendo todo decreto de muerte, todo pacto que hayan hecho contra las tinieblas en contra de mi vida. Es decir, declaro, decreto y establezco que ese escudo me protege y voy a declarar lo que va a hacer ese escudo, más los ángeles que ya el Señor nos ha puesto a la disposición de nosotros para que vayan en el nombre de Jesús delante de nosotros, cerrándole la boca a todo león, en el nombre de Jesús, tomando autoridad y hollando la cabeza del dragón, del cachorro del dragón, y declarando y decretando que somos un hueso en la garganta misma del mismo infierno, y que entramos en un nuevo día donde somos guiados por la presencia del Espíritu de Dios. Dice también, y toma la espada. La espada del Espíritu, ¿qué cosa es? Yo siempre digo, levanta tus manos en alto, mira hacia el cielo y di, tomo la espada, que es tu palabra, autoridad, poder y dominio, la ley del cuerno. Y declaro que en nombre de Jesús, hoy tengo la autoridad para poder dominar primero mis emociones, y para dominar todo lo que está alrededor mío, porque el Señor te ha dado todo. ¿Para qué? Para que tú tomes un control en ello. Lo que tú decidas en este día es lo que tú vas a recibir en el día de mañana. Lo que tú hables en este día y las decisiones que tú hagas en este día van a darte un fruto a corto plazo, pero también a largo plazo. Y digo, cubro mi cabeza con el casco de la salvación. Cubro mis 5 sentidos con la sangre del Cordero de Dios, declarando, decretando y estableciendo que toda ceguera espiritual cae, toda escama cae,
Toda sordera espiritual ahora mismo sale, renuncio en el nombre de Jesús. Renuncio al chisme, renuncio a estar escuchando opiniones y comentarios que me han llevado a una sordera espiritual, porque hay muchas personas que dicen no oigo, no veo, no siento la presencia del Espíritu de Dios, y es que se van a los lugares que no deben de ir, que Dios no te ha dicho que vayas, pero tú por querer salir, por andar por ahí de curiosa, te vas a los lugares que no son, y entonces ¿por qué no vas a escuchar a Dios? Porque Dios no está en todo lugar. Dios está en los lugares que los aman. Dice, ámame, clama a mí y yo te responderé. Y tenemos que cubrir, Padre, arranca de mis ojos toda ceguera espiritual. ¿Debido a qué? A que hay orgullo en mí y que yo quiero ir donde yo quiera y no donde me digan. Que yo no quiero estar diciendo y tengo que ir a este lugar. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que esto es del Señor, que me invitaron a ir a este lugar, o que debo de ir porque estoy aburrida, no tengo nada que hacer, estoy en una edad que ya no tengo que estar pidiendo permiso, tengo que vivir mi vida? Y esto se llama reverdía. Pero cuando tú vives alineado a lo que Dios quiere y donde Dios te quiere llevar, tú dices, Padre, muéstrame. Y Él te habla y tú lo oyes. Pero tienes que separar tu oído del chisme. Tienes que separar tu oído de tantas películas, a veces de terror, de fragmentos de cosas, que tienes los oídos contaminados. Y lo primero que tú vas a oír es el Espíritu de Dios. Entonces cubrimos nuestra cabeza con el casco de la salvación, pero también decimos, Padre, perdóname por lo que he visto, por la avaricia, por el celo, por la envidia, por el chisme, por hablar mucho y meditar poco, por tener manos presurosas, de ir a pedir prestado constantemente, de ir a hacer trabajo que no me corresponde, y decirle al Espíritu de Dios, ayúdame, ayúdame para hacer tu voluntad. Espíritu Santo de Dios, te pido que ilumine mi entendimiento y que ilumines mi camino. Espíritu de Dios, que tu presencia vaya conmigo en este día. Padre, no me permitas que yo salga a un lugar si tu presencia no va conmigo. Ayúdame, porque anhelo en este día entrar en el día, en las sendas, en el camino que tú has preparado para mí. Activamos cordón de 3 dobles alrededor de nosotros y comenzamos el día. Ore en el Espíritu en todo momento. Ore siempre pidiéndole al Padre que se haga la voluntad de Él en tu vida. En el momento que tú te viste con esa armadura, Padre, te entrego mi día, mis temores, mis planes, mis anhelos, para que hoy se haga tu voluntad en mi vida y no la mía. Y manténgase alerta. La palabra alerta es perseverando. Miren, cuando viene un aviso de un ciclón, hay una alerta, ¿verdad? Alerta, alerta. En la tarde o en la noche o en la mañana comenzarán las ráfagas. Apresúrate y arregla tu casa, prepara tu casa. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Preparamos nuestras puertas, preparamos nuestras ventanas, nos preparamos con alimento, nos cuidamos física y materialmente para los vientos, para la lluvia. Y espiritualmente, nosotros cada día tenemos que estar alerta. Espiritualmente, todos los días tú tienes que prepararte con esa armadura para cuando venga de repente un golpe, una noticia que tú no esperas, un fracaso que tú no esperas. Cuando venga de repente, ese de repente que viene, que dice la palabra que en el mundo tendremos aflicción, pero recuerda, Jesús vino al mundo para rescatarnos, para sanarnos, para salvarnos. Y Él sabía que un día como hoy tú ibas a vivir, ibas a estar frecuentando situaciones. Pero Él dijo, yo estaré contigo mientras que tú me clames, pero te daré también una protección para que tú te mantengas firme. Para cuando ya haya pasado esa situación de tristeza, de luto, tú aún puedas decir,
Dios ha sido bueno, porque yo no tenía fuerzas y fue en sus fuerzas. Dios ha sido bueno. Él nos está queriendo decir que los valores y principios bíblicos vuelvan a gobernar tu vida y aquel lugar donde tú estás viviendo. Es importante reconocer que la palabra de Dios, cuando nosotros la reconocemos, cuando nosotros le damos albedrío al Espíritu de Dios, Él nos protege de nosotros mismos y también de aquellos lugares donde de repente nos quieran llevar. Así que por lo tanto, hoy yo te motivo. ¿Para qué? Para que tú sepas primeramente cómo actuar y cómo usar las herramientas correctas, cómo tener esos recursos espirituales que Dios nos ha dado. Él nos pide estar alerta, persevera, no desmayes, sigue orando, persevera, cree, porque en la oración hay poder. Cuando tú oras y tú dices que venga tu reino y que se haga tu voluntad en mi vida, tú vas a recibir esa voluntad. En la oración tú pares, tú mueres y se entrona la voluntad de Dios en tu vida. Y es cuando a veces decimos, ay, yo quería esto, pero Dios es tan bueno y tan infinito que yo no entendía, porque yo pensé que esto era bueno, pero bueno es lo que yo recibí. Bueno es lo que Dios me dio, porque no tenemos aún esa dimensión para nosotros entrar en ese poder sobrenatural y ver lo que papá tiene para nosotros. La oración, esa oración profunda, esa oración sincera, esa oración que tú haces por fe, esa debe ser tu arma de inicio cada día, que tú te tires. Está bueno que tú ores con tus hermanos, que tú ores en la congregación, pero ¿sabes qué es lo que también trae gran poder? Que tú te vayas cara a cara con Jesús y que cara a cara allí tú te encuentres con Él. Y esas son las oraciones poderosas que tú haces en silencio, que de repente el Señor saca a la luz grandes testimonios y le demuestras a todos que tú tienes a un Dios fiel y que tú tienes una relación con un Padre Celestial que está vivo y que es el mismo de hoy, de ayer y por los siglos de los siglos. Así que ora siempre. Primero, Padre nuestro, luego vístate con la armadura, que no sea algo simbólico, como otra gente dice, bueno, Padre, nos vestimos con la armadura en este día y comenzamos en este día con la armadura en el nombre de Jesús. No, que sea algo espiritual, donde tú lo declaraste, donde tú lo decretaste, donde tú estableciste que esa palabra hoy, en el nombre de Jesús, te sana. Hoy en el nombre de Jesús te protege. Y así el débil tendrá fuerza. Y el que está confundido recibirá revelación. Y quien no conoce, santo, conocerá. Y el que vive en angustia será consolado. Y el que vive en depresión será libre. En el nombre poderoso de Jesús. Y el que no tenga fuerza recibirá fuerzas como búfalo, porque ha decidido confiar en el Señor, buscarle a Él primero. Con la oración se establece esa cobertura espiritual para ti, pero también el Señor ha dicho, uno que se pare a orar, a interceder por su casa, él y su casa serán salvos. Aún tus amigos, aquellos que trabajan contigo, aquellos que hablan contigo, porque cuando Dios te da, mira, cuando Dios te sana, la porción de sanidad está en ti. Y esa porción, tú puedes orar por otros y esa persona va a ser sana. Porque Dios da, pero no solo para que tú te sanes, sino para que tú vayas y compartas esa sanidad. Perdón. Hay personas que no entienden que cuando Dios hace un milagro en tu vida, es necesario que tú hables el testimonio de ese milagro. Porque cuando tú hablas ese testimonio de ese milagro, tú estás provocando más milagros.
Tú estás provocando que aquel que te está escuchando, que quizás está viviendo esa situación, se aferre a esa fe, se aferre a esas promesas, se aferre a esa perseverancia. ¿Y sabes qué? Lo que te tocó, los toca a ellos, los levanta y los liberta. Así que en este día, en el nombre poderoso de Jesús, yo te motivo a que ores y que cuando tú ores, tú vas a ver cómo se establece lo que es esa cobertura del Padre Celestial, donde te respalda, donde tú no vas sola porque Él va contigo, donde el Espíritu Santo de Dios comienza contigo, tu matrimonio, tus hijos, tu familia, el vecino, el amigo, la comunidad, donde tú vas. Dice que Jesús caminaba y cuando Él caminaba, solo su sombra iba sanando a los leprosos, a los dañados, a los afligidos. Las personas se acercaban a Él solo para recibir su sombra, porque era tan fuerte el poder sobrenatural que había en Él, que todo el que se acercaba a Él recibía de esa porción. Y tú tienes esa porción. Cuando tú oras, tú sales de ese lugar santo, y tú sales de ese lugar empoderada, llena, sana, fuerte. Y todos los que caminan a tu alrededor lo va a salpicar lo que tú traes, esa porción de esa oración que tú estableciste en ese día. Es necesario orar todos los días. Es necesario postrarse delante del Señor y rendirse. Hay momentos en que yo no me arrodillo, sino solo me postro y le digo, aquí estoy rendida. Que venga tu reino y que hagas conmigo lo que tú quieras. No lo que yo quiero, no, lo que tú quieres. Que sé lo que tú quieres, porque dice la palabra, los planes que tengo para ti son planes de bien y no planes de mal, planes de paz, planes de bien. Por eso siempre pido, Señor, tú conoces mi necesidad, pero yo declaro que hoy tu reino se entrona en mi necesidad y que hoy tu voluntad me va a dar todo lo que tú tienes dispuesto para mí. Mira, mis hermanos, y todos los cristianos del mundo vivimos de esta manera, buscando primeramente al Señor de rodilla y humillándonos, el mal que ha ganado terreno en personas, familias, ciudades y países retrocede. Cuando un pueblo se arrodilla y se inclina y le dice que se entrone tu reino en mi matrimonio, que se entrone tu reino en mi familia, que se entrone tu reino, Padre, va retrocediendo toda tiniebla. Y el reino de Dios toma ventaja y nos entrega la victoria, porque Él nunca ha vencido una batalla. Así que yo te exhorto a que tú perseveres y te vayas con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el Alfa, con el Omega, con aquel que te he dicho, te he dado una armadura espiritual para que día a día te vistas y para que puedas resistir a cualquier ataque, cualquier situación que venga en el día. Así que en esta hora vamos a orar ahí donde tú te encuentras. Ora junto conmigo, pero primeramente di, Padre, gracias. Gracias, Padre, por esta palabra que hoy has impartido a mi vida. Dile, Padre, gracias por permitirme tener este teléfono, poder permitirme conectarme a estas redes. Gracias porque hoy hablaste a mí, me diste instrucciones, pausas. Hoy, Señor, una vez más me has dado en tu palabra que necesitamos prepararnos. Dile, Padre, ayúdame a prepararme, ayúdame a ser consciente de esta palabra, pero a poner en práctica esta palabra para yo poder vencer. Desde hoy está la alerta. Desde hoy está el perseverando. Desde hoy orar conscientemente que la lucha es con mi enemigo. Aquel enemigo que tú no puedes ver. La lucha no es con tu esposo, con tus hijos. La lucha es, como dice la palabra, contra espíritus, potestades, gobernantes de las tinieblas, pero que son vencidos en el nombre poderoso de Jesús.
con las herramientas del Espíritu que Él ha puesto. ¿Para qué? Para que nosotros la tomemos. Él nos dio una armadura, Él nos dio su palabra, Él nos dio autoridad, poder y dominio sobre todo. Solo tenemos que tomarla. Solo tenemos que tomar la decisión de ir allí, tomar esa autoridad donde papá te ha dado, esa cobertura. Cúbrete con la armadura de Dios y aún en el día cuando caigas en un pleito, en una contienda o en algo que tú sepas que caíste, vuelve de nuevo y di, Padre, perdóname. Reconozco que caí, hablé de más, me enojé. No es malo enojarte, lo que es malo es pecar, pero reconócelo en el momento para que vuelvas de nuevo a recuperar las piezas que has perdido de la armadura. Amén. Ora con fe para que todos nos unamos en este propósito y le diga, ¿sabes qué? Nosotros la primera oración, la primera que yo hago con mi esposo es esta oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro y vestirnos con armadura. Ha sido de gran bendición para mi esposo lo que es conocer la armadura de Dios. Él es un truck driver y él tiene testimonio de lo que es levantarse en un día y andar allá afuera en el mundo sin vestidura y lo que es detenerse en el día y decir, perdóname, Señor, se me olvidó, lo reconozco. Vengo ante ti, ayúdame. Y vestirse con la armadura y todo lo que se veía, todo lo que había abarcado el enemigo, en ese momento lo suelta. Se abren los caminos y comienza a descender los ángeles para tomarte y llevarte a la vereda correcta, porque ya decidiste entrar en el camino correcto. Y esto es un día a día. Hoy, ahí donde tú estás, yo te motivo para que tú comiences hoy mismo vistiéndote con la armadura. Aquí tienes Efesios capítulo 6, versículo del 10 adelante, pero no te aprendas la palabra así de carretillita, blip, blip, bla, 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 amén. No. Ora con revelación. Ora con la autoridad que Dios te ha dado para declarar y decretar lo que está haciendo y lo que va a ser cada pieza en tu vida en el día de hoy. Amén. Así que ora con fe para que todos también nosotros entendamos que es necesario apropiarnos de esta armadura. Así que en el nombre poderoso de Jesús yo declaro que esta palabra entró allí a tu corazón, pero queda allí de tal manera plasmada que tú comienzas a partir de ahora a ponerte en cuenta con el Señor y a vestirte. Tú no puedes salir para allá afuera desnudo espiritualmente. Hay que vestirnos y declarar, como dice Efesios 6:16, tomo el escudo de la fe y apago todo dardo de fuego del enemigo. Recibe esta palabra y declaro que esta palabra trae a tu vida una revelación donde te cubre, te protege y te libra de toda acechanza y de todo terreno que el enemigo haya tomado en tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu casa y tu familia. Declaro la sangre del Cordero de Dios cubriendo tu vida. Declaro y decreto en el nombre de Jesús, como dice Salmo 121:8, que Jehová te guarde en la salida y en la entrada desde ahora y para siempre. Y recuerda que mañana tenemos una cita a esta misma hora por este canal. Te espero mañana. Bendiciones.